Buenas noches, mis amados hermanos, preciosos en el Señor. Damos gracias por su fidelidad preciosa que nos ha sido manifestada cada día, desde el amanecer hasta el anochecer. Somos un pueblo privilegiado, ese pueblo que va siendo tocado para estar cerca del Señor, un pueblo que tiene un gran y hermoso privilegio de estar al abrigo del Altísimo y a la sombra del Dios Omnipotente, un lugar permanente, un lugar de habitación, un lugar para estar en todo tiempo. Es hermoso haber sido escogidos para estar bajo esa cobertura incomparable del Señor para cada una de nuestras vidas. De manera, mis amados, que deseamos con todo el corazón que la gracia del Señor esté cubriendo cada una de sus vidas. Deseamos con todo nuestro corazón que cada día el Señor esté despertando cada uno de sus espíritus para poder entrar en unidad con Él, para poder percibir las cosas de Dios, para poder percibir las cosas que son del corazón de Dios, que son las que necesitamos percibir en este tiempo. Necesitamos percibir su corazón, su latir, su deseo, para con cada uno de nosotros poder identificar con la guía y la dirección de su Espíritu qué es lo que Dios está hablando, está obrando, está tratando en cada uno de nosotros, esa obra que Él está haciendo para conformarnos a su imagen y a su semejanza, para traernos en pos de Él, para traernos a estar allí permanentemente unidos a Él corazón a corazón. De manera, mis amados, que deseamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien, y si alguno está pasando alguna situación, oramos al Padre que en su infinita misericordia les fortalezca por medio de su Espíritu para esperar en Él, para confiar en Él, para poder mirarlo a Él en toda circunstancia y en todo momento. Dice la Escritura que los que miraron a Él fueron alumbrados y ninguno de sus rostros fue avergonzado. Es hermoso, porque esa luz maravillosa es la que disipa toda oscuridad y toda tiniebla dentro de cada una de nuestras vidas y dentro de cada uno de nuestros corazones. Amados, no olvides que todos los días en YouTube o en la página de Facebook, ahí puedes encontrar todos los días una enseñanza que va a edificar tu vida, que va a fortalecer tu crecimiento en el Señor y que te puede ayudar junto al estudio personal, porque todo lo que tú aprendes y es enseñado a través de la palabra no es solamente conformarnos con eso, sino que también podamos tener un estudio personal de la palabra, ir allí, porque Dios desea hablarnos. Dios, como dice la Escritura, y serán todos enseñados por Dios. El deseo de Dios es enseñarnos a todos y cada uno de nosotros, de manera que le animo para que abra su Biblia cada día, para que se acerque con un corazón que está clamando al Señor: enséñame, déjame oírte, déjame verte, déjame palparte cada palabra, en cada porción de la Escritura. Amados, que la palabra de Dios consuele, fortalezca, sostenga y llene de esperanza cada uno de sus corazones, y podamos, todo este pueblo maravilloso que Dios está levantando, precioso en sus manos, cada día estar firmes en Él, cada día estar firmes en sus brazos, cada día estar firmes en su maravillosa presencia. Entonces no olvides también que puedes conectarte los miércoles en la noche. Nos estamos conectando en vivo a las 7 de la noche, los domingos a las 10 de la mañana. Si no puedes a esa hora, tienes la oportunidad de poder buscar allí las enseñanzas, poderlas escuchar, poderlas repasar una y otra vez. En aquellas cosas que no te queden claras y las inquietudes que te queden, las puedes manifestar, nos puedes escribir para poderte responder y para que juntos podamos pedirle al Señor claridad sobre cada cosa. El que oyó y entendió, este es el que lleva fruto. Y nuestro anhelo es no solamente ser oidores, sino que realmente venga un entendimiento de la palabra que produzca los frutos de Dios en cada uno de nuestros corazones. De manera, mi amado, que le invito a que disponga todo este tiempo, que nos apartemos de todo lo que nos pueda robar la atención, que nos preparemos ahí con Biblia, si tienes cuadernos de apuntes, si quieres tomar nota, para que la paz de Dios sea la que gobierne sus corazones y sus vidas, preciosos cada momento, a cada instante con Él, para estar a cada momento en sus brazos y en su presencia inigualable y maravillosa. Así que le invito para que oremos. Padre, queremos darte gracias de todo nuestro corazón.
por el infinito amor que tú nos brindas. Darte gracias, Padre, porque nuestras vidas, Señor, son la obra de tus manos. Señor, tú eres el alfarero, tú eres, oh Dios, el que nos edifica. Tú eres, Señor, nuestro formador, tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro creador, tú eres nuestro salvador. Tú eres, Señor, el que haces todas las cosas en nosotros. Tú eres el que traes vida, tú eres el que la haces manifiesta, Señor. Tú eres, Dios, el que extiendes tus cuerdas de amor sobre cada uno de nosotros. Tú eres el que extiende, Señor, tus cuerdas, Señor, y nos has alcanzado y nos has llevado, Señor, para estar junto a tu corazón, escuchando tu palpitar, percibiendo tu presencia, Señor. Y ruego con todo el corazón que a todos y cada uno de nosotros, Señor, a todas y cada una de las personas que en este tiempo, Dios, están escuchando tu palabra, que están atendiendo tu llamado, que están siendo sensibles, Dios, a todo lo que tú estás haciendo, te manifiestes de una manera especial, Señor. Permitas, oh Dios, que esa luz tuya resplandezca sobre cada corazón, para que nos hagas un pueblo osado y valiente, Dios, en tus manos. Un pueblo, Dios, que persevere, Señor, en este camino de la fe. Este pueblo que pueda decir que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que podamos perseverar, que podamos entender, oh Dios de los cielos, Señor amado, que estamos recorriendo la mejor de las sendas, Señor. Aunque a veces haya obstáculos, haya dificultades, aunque a veces hayan momentos, Dios de los cielos, complejos, Señor amado, que podamos estar con la convicción y la certeza de que tú sabes perfectamente lo que está sobrando y lo que es necesario en nuestras vidas para que te conozcamos de una manera más profunda. Señor, te pedimos que en esta noche nos hables y nos guíes a través del estudio de tu palabra y nos permitas percibir tu corazón, nos permitas percibir, Señor precioso, tu guía, tu dirección, tu sabiduría, tu consejo sabio, Dios de los cielos, edificándonos y enseñándonos a todos y cada uno de nosotros, Señor. Precioso Dios, en ese camino, Dios, que tu palabra traiga un despertar a nuestro espíritu, un anhelo, Dios, cada día de buscarte, de conocerte. Despiértanos al amor, Señor, despiértanos para vivir esta relación de amor contigo, Dios, esta relación estando fundidos en uno contigo, con tu presencia, con tu espíritu y con tu corazón. Por favor, Señor, ábrenos tu palabra, pero en especial permite que tu palabra, oh Dios, traiga vida a nuestro corazón, que tus palabras sean oídas en nuestro interior, que tus palabras, oh Dios de los cielos, Señor, sean, precioso Dios, medicina, sean dirección, sean bálsamo, que tus palabras, oh Dios, sean vida, como está escrito, para los que las hallan, y medicina para todo su cuerpo. Que podamos hallarte, Señor, en tu palabra, que podamos entender la necesidad de escudriñarla, oh Dios, de meditar en ella, de profundizar, oh Dios, de tener tiempo, Dios de los cielos, para conocerte y para estar junto a ti, Señor. Por favor, danos sabiduría, Señor. Que seas tú el que guíe la exposición de tu palabra, Señor. Que seas tú el que nos dé claridad y nos des luz y nos permitas aprender mucho más de ti. Padre, te bendecimos y te honramos con todo el corazón. Bendecimos la vida de todos nuestros hermanos. Dios, bendíceles con un anhelo por tu palabra. Bendíceles, Señor, con espíritu de oración para buscarte. Señor precioso, que traigas transformaciones profundas a nuestras vidas, que a los que están enfermos, conforme a tu voluntad, que al propósito que estás obrando en cada uno, Señor, tú estés ahí manifestándote. El que está pasando alguna situación, Dios, y en medio de esa situación, tú, Señor, has dispuesto darte a conocer, que toques esos corazones y los ensanches, para que podamos conocer esos aspectos de tu carácter, de tu corazón, en medio de cada circunstancia. Y en medio de cada circunstancia, la victoria de nuestras vidas sea estar más y más apegados a ti. Te damos gracias y te bendecimos de todo nuestro corazón, en el santísimo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Qué bueno y maravilloso es el Señor, que cada día nos brinda su consejo, que cada día nos da de su sabiduría. Y es la que anhelamos, la sabiduría que viene de lo alto, como Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, para que el Señor les concediera tener espíritu de sabiduría y de revelación en cuanto al conocimiento de Él. Y esto es hermoso, mis amados,
porque es Dios el que va abriendo, es Dios el que va ensanchando, es Dios el que se va abriendo espacio en nuestro corazón con su poder, va alumbrando con su luz nuestra oscuridad, va disipando todas las tinieblas que hay en nosotros y nos va avivando para que nosotros podamos percibirle, para que podamos conocerle y para que podamos ir entendiendo esta salvación tan grande que nos ha sido dada por medio de Jesucristo, por medio de esa obra gloriosa que fue dada allí en la cruz del Calvario, como estudiábamos hace unos días, que no es por señales, no es por conocer cosas nuevas, sino es por tener luz y revelación de su amor, es por tener luz y revelación de su corazón. Es por tener luz y revelación de su obra allí en la cruz del Calvario. Es por tener luz y revelación de esa maravillosa obra. Como expresó el apóstol Pablo, que los judíos buscaban o pedían señales, que los griegos buscaban sabiduría, pero que nos había sido dado Cristo como poder y Cristo como sabiduría de Dios, para que podamos conocer el corazón del Padre, que le plació a Dios por la locura de la predicación, darnos a conocer su camino, darnos a conocer su amor. Aquello que parecía que no tuviera lógica, fue donde Dios nos manifestó su amor de una manera extraordinaria y de una manera maravillosa. Dios nos está haciendo un llamado muy especial en este tiempo, a su pueblo, a su iglesia, a cada uno de sus hijos. Nos está haciendo un llamado bien especial, y es un llamado a volvernos a su palabra. Y pareciera como muy extraño, meditando en este tema que el Señor estaba hablando a mi corazón para poder compartir con todos mis hermanos, amigos, conocidos, acerca de esta necesidad a la que Dios nos está llamando, porque ciertamente la palabra de Dios nos ha sido dada para edificación, para exhortación, para consolación, para edificación, para conducirnos al conocimiento de la voluntad de Dios, para prepararnos en todo lo que le agrada a Dios, para enseñarnos, para podarnos, para hacer tantas cosas extraordinarias, pero se hace muy necesario este llamado de parte de Dios. Y pareciera ilógico este llamado, porque debiera de ser lo normal y lo habitual en el pueblo de Dios, en todo aquel que ha nacido de nuevo, en todo aquel que por el poder maravilloso y la gracia de Dios ha sido vuelto a la vida. Lo normal debiera de ser que meditáramos su palabra, que tuviéramos tiempo para conocer allá al Señor, pero muchas veces es lo que hemos hecho a un lado y nos hemos limitado a lo que otros hacen y esperamos que otros sean los que pasen tiempo con Dios para que nos hablen de Dios. Pero Dios tiene un deseo profundo de que cada uno de nosotros pasemos tiempo con Él. Dios no desea que solamente el que se llama pastor o el que está al servicio en algún área dentro de la iglesia o que tiene algún llamado ministerio sea el que se dedique a pasar tiempo con Dios. No, es un llamado para todos. El Señor dice que Él a todos nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Nos dio un real sacerdocio, nos dio una oportunidad preciosa de que todos y cada uno de nosotros podamos acceder a la misma presencia de Dios. Por eso es un llamado, porque el llamado de venir a la palabra es un llamado para todos y cada uno de nosotros. El estudiar la palabra no es solamente para el que predica. A veces creemos que es la necesidad del pastor o del predicador o del que le correspondió por gracia de Dios enseñar la palabra. Y creemos que ese es el que debiera estudiar, que ese es el que debiera conocer, que ese es el que debiera prepararse, que ese es el que debiera escudriñar. Pero no, ese es un llamado para todos y para cada uno de nosotros, un llamado para cada persona, un llamado para cada hombre, para cada mujer, para cada jovencito, para cada damita. Es un llamado para todos y cada uno de nosotros, es de acercarnos a la palabra. Por eso Dios nos está haciendo ese llamado bien especial, porque estamos viviendo tiempos difíciles y complejos donde cada vez en medio de la abundante información, cada vez hay más desinformación. No solamente en cuanto a las cosas seculares, no solamente en cuanto a las noticias y a los sucesos que acontecen en el mundo, no solamente en relación con las situaciones que ahora se están presentando a nivel mundial, sino también abunda la información y en medio de la abundante información, la desinformación
en cuanto a las cosas del Señor. Y muchas veces terminamos yendo en muchas direcciones porque terminamos guiándonos más por la opinión de los hombres que por las palabras de Dios. Por eso esto es un llamado a poner nuestro corazón en las manos de Dios. Iniciemos por favor allí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 5, versículo 21. No olviden, mi amado, hoy vamos a estudiar sobre el llamado de Dios para cada uno de nosotros y es volviendo a su palabra. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos volver allí, todos y cada uno de nosotros, tú y yo, somos responsables por lo que oímos. Y somos personas que necesariamente no podemos seguirle diciendo amén a todo lo que nosotros escuchemos, porque escuchamos cualquier cosa. Y muchas veces en el lenguaje que hemos ido asumiendo como creyentes, tenemos hábitos o tenemos un lenguaje para vernos como más espirituales. Y ciertamente cuando escuchamos alguna afirmación, alguna expresión, alguna frase, nuestra respuesta siempre es amén, como corroborando que eso que ha sido dicho, así sea. Pero ¿cuántas veces hemos dicho así sea, hemos dicho amén a cosas que no han provenido de la boca, del corazón, del pensamiento de Dios? Y muchas veces no podemos o no tenemos con qué diferenciar, porque muchas veces nuestra falta de escudriñar la palabra, de mirar si todo lo que nos dicen está conforme a la palabra, hace que necesariamente nosotros tengamos que aceptar cualquier pensamiento que nos exponga. Dios nos ha dado su palabra y su palabra nos ha sido dada para bendición de nuestras vidas. Dios nos ha dado su palabra escrita y nos ha dado de su espíritu para guiarnos al conocimiento de su corazón. Pero no solamente nos ha dado su palabra, nos ha dado de su espíritu, muchas veces nos ha dado instructores, ha preparado hombres, ha preparado mujeres, a los que le ha dado sabiduría para que nos expongan su palabra, para que nos expongan su consejo. Pero con todo y eso, a cada persona que yo escuche, necesariamente aquello que escucho, debo de corroborarlo en la palabra, debo mirarlo allí en lo que está escrito, como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 21, dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Y está hablando de que necesariamente no todo lo que yo recibo lo tengo que abrazar, sino que necesariamente hay una labor que Dios nos ha permitido a todos y cada uno de nosotros, guiados por su espíritu, porque no olvidemos, todo lo tenemos que hacer en la dependencia de Dios. Por eso nosotros no solamente necesitamos orar para exponer la palabra, también necesitamos orar para escucharla, para que Dios nos dé sabiduría de lo que estamos escuchando, de lo que estamos recibiendo, de lo que nos está siendo enseñado, para que eso realmente edifique nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Esta misma porción de la palabra de Tesalonicenses primera, en el capítulo 5, verso 21 en la Biblia, al día dice: sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno. Mira lo precioso. Necesariamente nosotros necesitamos juzgar la palabra que nos ha sido enseñada con la palabra que nos ha sido dada por Dios. Muchas veces no es llenarnos de juicios, no es llenarnos de argumentos, no es llenarnos de opiniones, sino es poder entender que toda la palabra de Dios nos ha sido dada para que el pensamiento de Dios sea afirmado en nuestro corazón, para que el pensamiento de Dios sea afirmado en nuestras vidas. Nosotros debemos examinar y debemos confrontar todo lo que nos enseñan de la palabra de Dios. Todo lo que nos enseñan acerca de Dios, nosotros debemos confrontarlo con la palabra de Dios. Para eso nos ha sido dada, para edificarnos. Yo no puedo seguir diciendo con ligereza amén a las primeras cosas que escuche. Por eso tengo la palabra de Dios que me da certeza, que me da seguridad, que me da convicción, que ese amén que yo pueda expresar acerca de lo que me están enseñando sea un amén que ha producido esa misma palabra dentro de mi corazón, para que necesariamente yo no esté de acuerdo con aquello que está en desacuerdo al pensamiento del Señor. Y eso es una responsabilidad para nosotros como creyentes. Tú no tienes la Biblia simplemente para tenerla abierta en la casa en un salmo. No tienes la Biblia simplemente para cargarla para arriba y para abajo en una bolsa.
o para tenerla en un nochero. No, la Biblia te ha sido dada para que la estudies, para que la conozcas, para que conozcas el pensamiento de Dios, para que conozcas el corazón de Dios. Dios, a través de esta palabra, nos ha querido dar a conocer su corazón. Nos ha querido dar a conocer quién es Él. Por eso en cada pasaje, en cada capítulo, en cada libro, lo que cada uno de los autores quiso expresar no fue la supremacía de sus propias vidas, sino la supremacía de Dios en todos los hechos, la supremacía de Dios sobre la historia del hombre, la supremacía de Dios sobre el gobierno de todas las cosas, el señorío de Dios, no solamente en el universo, sino sobre todas las cosas. Pero necesariamente yo necesito acercarme a la palabra de Dios. El lenguaje de la palabra de Dios no es difícil, es extraño muchas veces para nosotros porque vivíamos alejados del pensamiento de Dios. Pero en la medida que nos vamos acercando, nos vamos dando cuenta cómo en la medida que meditamos, que perseveramos, este lenguaje va a dejar de ser un lenguaje extraño y va a ser un lenguaje que Dios ha dado con suma sencillez para poder hablarnos a lo profundo del corazón y a lo profundo de la vida, cuál es su preciosa y poderosa voluntad. Así que acompáñenme a Segunda de Crónicas, allí en el Antiguo Testamento, y vamos a mirar allí una historia bien bonita, la vida de un rey de la cual vamos a aprender muchas cosas y que nuevamente nos permiten ver lo actual de la palabra de Dios y por qué esto que acontece en esta historia que vamos a meditar en esta noche, tiene que ver mucho con nosotros y tiene que ver mucho con la forma en que nosotros estemos viviendo. Porque muchas veces el pueblo de Dios, como se limita solamente a recibir de oídas lo que oyó simplemente en una predicación, pero con la misma rapidez que lo oyó, con esa misma rapidez lo olvidó. Nosotros necesitamos meditar y ahondar en el pensamiento de Dios, como lo vamos a ver acá. Ubíquese ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo número 34, en el versículo número 1 y 2. Y vamos a hablar del reinado de un hombre que tiene mucho para enseñarnos y que necesariamente Dios le ha hecho un instrumento para hablarnos al corazón sobre una necesidad muy profunda que hay en este tiempo sobre nuestras vidas. Leamos el verso número 1 y 2. Este rey llamado Josías dice: de 8 años era Josías, un niño, un jovencito. Cuán tierno puede ser una persona a la edad de 8 años. Y dice: cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y entonces empezamos a ver aquí la vida de un hombre, y de un hombre que nos lleva a mirar varias cosas que van a ir quitando excusas dentro de nuestro corazón, amado, porque muchas veces, en lugar de reconocer que el problema no está afuera, sino dentro de nosotros, para clamar a Dios su ayuda, muchas veces estamos mirando hacia afuera quién es el culpable de las situaciones o de las circunstancias, que se vuelven una excusa para que yo no asuma un compromiso con Dios. A este hombre, Josías, le antecedieron 2 reyes, y 2 reyes que hicieron mucha maldad, y que la huella que dejaron fue una huella desastrosa, de tinieblas, de oscuridad, de mal ejemplo, de permisividad, de hacer las cosas que no agradan al Señor. Devuélvase un poquito ahí al capítulo número 33, versículo número 1. Miren los 2 reyes que antecedieron al rey Josías. Dice el 33:1: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Tuvo un reinado longevo, largo, pero hizo, dice el verso 2, lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones
que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Cómo se comportó este rey dentro de su caminar? ¿Cómo se comportó dentro de su vida? Cuando empezamos a mirar aquí dentro de la palabra que uno de los reyes que antecedió durante la mayor tiempo de su reinado se dedicó a hacer las cosas que no eran agradables a Dios, que eran abominaciones, precisamente todas las cosas que Dios había dicho que aborrecía, pues las que este hombre se dedicó a hacer. Acompáñeme al versículo número 3 de ahí de este capítulo 33. Mira lo que hizo este hombre y se va a dar cuenta cómo lo que recibió Josías venía sobre un mundo de oscuridad. Y dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Entonces uno puede empezar a mirar cuánto oscuridad y tinieblas habían abordado la persona el corazón de esta persona, de este Manasés, para que este Manasés hubiese doblegado su corazón ante tantas cosas y se hubiera hecho partícipe de toda clase de idolatría en medio de su caminar. Mire que aquí la escritura nos da testimonio de que le rindió culto a todas las cosas del cielo, a todo el ejército del cielo, le rindió culto. Dice en la otra parte de esa historia que está en el libro de los Reyes, nos deja ver que este hombre no solamente se dedicó a todas estas cosas, sino que este hombre también, dice la palabra de Dios, que aún sacrificó de sus hijos, derramó sangre de sus hijos a los ídolos. Dice que también se volvió agorero en los días de su caminar. Entonces, cuán alejado se había vuelto este rey Manasés de la voluntad de Dios, a tal punto que dice la escritura que se dedicó a hacer lo malo. ¿Cuánto tiempo reinó? Dice ahí en el capítulo número 33, verso 1, 55 años. Al final de sus días se arrepintió y se volvió al Señor, pero dejó una estela de cosas que no honraron a Dios y que provocaron el juicio de Dios. Ahora pase al versículo número 21. Y dice que después de Manasés vino otro rey, el hijo de Manasés, llamado Amón. Y dice la escritura, de 22 años, estamos leyendo el Segunda de Crónicas, capítulo número 33, en el versículo número 21, dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Entonces, ¿qué habían antecedido a este hombre Josías? 2 reyes que habían patrocinado lo malo ante los ojos del Señor. Y dice que bien particular lo que empezamos a ver aquí, vuelve a leer el capítulo 34, verso 1 y 2 conmigo. Porque realmente pudiéramos inicialmente preguntarnos cuál es la edad ideal para uno empezar a buscar al Señor. ¿Cuál es la edad ideal? Porque necesariamente a veces nosotros tenemos muchas excusas y no nos damos cuenta que lo que no nos permite buscar al Señor son las múltiples excusas que nosotros tenemos en nuestro corazón. Porque dice acá en el 34:1, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. De 8 años, era un niño. Y si uno mira, dice acá
en el versículo número 3, dice, a los 8 años de su reinado, o sea, ¿cuántos años tenía? Empezó a reinar a los 8 años y ahora dice a los 8 años de su reinado. Es un jovencito de 16 años en el verso 3. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y miren lo hermoso, un joven, y empezó a buscar a Dios. Trae una estela, un mal ejemplo, trae una historia que le antecede de los que reinaron antes de él, que no buscaron a Dios e hicieron lo malo ante el Señor. Pero este joven ha empezado a darse cuenta que eso que hicieron los demás ya no es una excusa para que él no pudiera tomar la decisión de empezar a buscar a Dios. Y dice ahí en el versículo número 2, 34:2, este hizo lo recto, mire, todo lo opuesto a los anteriores. ¿Por qué hubo un cambio en su vida? Los anteriores no se habla de una búsqueda de su corazón, del corazón de Dios. Pero de este Josías se dice que empezó a buscar a Dios. Y dice aquí en el verso 2, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, dice, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y cuando nosotros empezamos a mirar, no olvide que no podemos tomar simplemente una porción o una palabra y darle nuestra propia interpretación, porque nos vamos a dar cuenta que este hombre a qué empezó a volver y qué fue de lo que no se separó ni a diestra ni a izquierda, de qué fue lo que no se alejó. Vaya conmigo por favor a Josué en el capítulo número 1, en el versículo número 7. ¿De qué fue lo que no se apartó este hombre? No se apartó de la voluntad preciosa y maravillosa de Dios. Porque dice en Josué capítulo número 1, verso 7, el consejo que el Señor le da a Josué, cuando Josué ha sido el sucesor de Moisés y tiene la tarea de introducir el pueblo de Dios después de 40 años de estar en el desierto a la tierra prometida, y tiene la tarea de parte de Dios de repartir la tierra entre ese pueblo. Pero mire el consejo que se le dio. 1:7 de Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿cierto? Entonces fíjese que se le había dado una línea a Josué, y especial, o sea, no se despegue de la voluntad de Dios, no se despegue de la dirección de Dios, no se despegue de la enseñanza de Dios, no se despegue de la instrucción de Dios y no se desvíe de ella en ninguna dirección. Y la única forma de no desviarme en ninguna dirección es poder tener atentamente la mirada puesta en ella. Por eso se hace necesario ese diario meditar. Después de esto donde aparece el verso número 8, donde le dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Mire, no solamente es meditar, también es guardar, depositar, atesorar. Y no solamente atesorar, sino que eso produzca un efecto dentro de mi vida, un efecto de cambio que lleve a que toda mi vida esté sujeta al Señor. Josué le fue dado este principio de no apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y ahora nosotros vemos cómo fue el caminar de Josías, que no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Pero ¿de qué fue lo que no se apartó? No se apartó de la voluntad de Dios, no se apartó del deseo del corazón de Dios. Para eso tiene uno que estar ahí permanentemente buscando, porque la más mínima desatención es como cuando uno va conduciendo un carro. ¿Ha escuchado acerca de los microsueños? Alguna vez lo hemos compartido. Muchas veces una persona sufrió un gran accidente dentro de su carro porque un parpadeo de unos pocos segundos conduciendo hizo que se saliera de la carretera y se chocara. Bastaron unos cuantos segundos de perder la concentración, de perder la mirada, de perder el control para
desviarse y sufrir un gran accidente. De manera que esto nos deja ver algo claro. ¿Qué es lo que necesitamos el pueblo de Dios en los tiempos en los que estamos viviendo para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda del camino establecido por Dios? Porque hoy hay muchas cosas que quieren desviar el corazón de las personas, pero se hace necesario por eso, que yo compruebe en la palabra, que yo conozca la palabra, que si estoy aprendiendo, aprenda mirando la palabra, que aprenda a escudriñar la palabra, que aprenda a buscar el consejo de Dios, que aprenda a buscar al Señor. Lo vemos en este hombre Josías. Mire que no solamente era algo que se le fue indicado allá a Josué, sino es algo que en el Nuevo Testamento está. Vaya conmigo allá, segunda de Timoteo, en el capítulo número 2, versículo número 15. Segunda de Timoteo 2:15. Mire que una de las cosas que le dice Pablo, le aconseja a Pablo a Timoteo es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Segunda de Timoteo 2:15. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire lo tremendo. Aquí no solamente se refiere al enseñarle a Timoteo acerca de cómo él está enseñando la palabra, sino acerca de cómo él está aprendiendo la palabra. Se refiere a esa forma en dos direcciones: cómo estoy aprendiendo la palabra y a su vez cómo la estoy enseñando. Porque si lo que estoy aprendiendo lo aprendo mal, de la misma manera, así lo voy a enseñar. Por eso se le aconsejó a él de una manera muy clara ahí diciéndole que usa bien la palabra de verdad. Y eso aquí significa hacer un corte recto, de manera que se le marcó una línea. Y para estar cortando tiene que estar con la mirada puesta en la línea para no salirse ni a derecha ni a izquierda. ¿Para no dañar el qué? Para no dañar el corte. Es cortar sin torcerse. Miren lo tremendo. No hay una ocupación que requiera más exactitud y precisión que el estudio de la palabra de Dios, amados. Porque no podemos olvidar que cuando yo estoy aprendiendo la palabra de Dios y que cuando yo estoy enseñando la palabra de Dios, no estoy enseñando mis pensamientos, no estoy dando mis opiniones. Lo que estoy es tratando con la palabra de Dios, y que necesariamente tratar con la palabra de Dios requiere de parte de nosotros respeto, requiere de parte de nosotros honra, requiere de parte de nosotros entendimiento, para que lo que podamos exponer, porque muchas veces el no oír con claridad es lo que hace que nosotros torzamos las palabras de Dios, y muchas veces oímos a medias y salimos y expresamos lo que oímos a medias y empezamos a enseñarle a otros un camino equivocado, porque claramente yo no tengo claro el camino hacia donde estoy yendo. Por eso se hace necesario que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Pero ¿dónde debo estar? Como dice ahí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que usa bien la palabra de ¿qué? De verdad. Lucas, si me acompaña allí en el capítulo número 8, me llama mucho la atención cómo aquí en este Lucas el Señor va expresando cosas muy bonitas que tienen que ver de manera muy profunda con este volver a la palabra del que estamos hablando, de que se hace necesario en el corazón de la iglesia. Y volver a la palabra no es volverse a escuchar más predicaciones, no es volverse a escuchar más mensajes, es empezar a tener una relación con el pensamiento de Dios, a conocer con más claridad el pensamiento de Dios a través de su palabra, para que cuando yo escuche a alguien pueda ir aprendiendo a diferenciar si lo que me está diciendo corresponde al pensamiento de Dios o es un pensamiento ajeno al pensamiento precioso de Dios, que es el que me conduce hacia su corazón. Lucas, en el capítulo número 8, en el versículo número 18, mira lo que dice acá: mirad pues cómo oís. Y me llama mucho la atención esta expresión también, porque nos está hablando acerca de detenernos para mirar cómo es que yo estoy escuchando la palabra de Dios.
¿Cómo es que yo la estoy entendiendo? ¿Cómo es que yo la estoy aprendiendo? ¿Cómo es que yo la estoy percibiendo? Porque dice, mirad pues cómo es, porque a todo el que tiene se le dará. Y al que no tiene, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Mira cómo el Señor aquí está llamando la atención de sus oyentes. Y lo está llamando en algo bien especial, que examinen con mucho detenimiento cómo están escuchando. Porque si nosotros no entendemos y valoramos lo que Dios nos va revelando, lo que Dios nos va enseñando, lo que Dios va plantando, no vamos a recibir más para ir más profundo. No vamos a recibir más para ir más profundo. La luz que Dios va trayendo a cada una de nuestras vidas no es para que sigamos caminando como si estuviésemos en tinieblas. Y nos vamos a dar cuenta que lo que el Señor está hablando aquí tiene mucha relación, es con su palabra. No olvide que hay un contexto que rodea toda esta historia que viene acá. Y esta misma historia que aparece también en el Evangelio de Marcos, en las dos está rodeada por el mismo contexto. Le antecede la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador que nos habla de cómo la semilla de la palabra es sembrada. Y lo que esa semilla necesariamente ha de producir en un corazón cuando cae en buena tierra. No olvide que la Escritura dice que la palabra de Dios para nosotros es lámpara para nuestros pies, es lumbrera para nuestro camino. Y si se devuelve unos versículos ahí atrásito, a Lucas 8:16, te vas a dar cuenta que el Señor está hablando acerca de cómo es la luz que está alumbrando mi camino. Porque si la luz y la palabra de Dios es lámpara, y una lámpara no me ayuda a ver con más claridad, entonces esa lámpara no sirve. De manera que ¿para qué me ha sido dada la palabra? Para ayudarme a ver con más claridad a Dios, la voluntad de Dios, el deseo del corazón de Dios para cada una de nuestras vidas y para cada uno de nuestros corazones. Y mira lo que dice ahí en el verso 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, pero esta luz a la que se refiere aquí es esa palabra que va a alumbrar nuestro camino. No olviden, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a quién? Y lumbrera a todo mi camino. Mire que ciertamente la palabra con la que Dios va alumbrando mi corazón, esa palabra que va alumbrando mi corazón va a ir trayendo una transformación a mi vida, una transformación a la imagen de Dios. Esa palabra con la que Dios me va alumbrando va a ir sacándome de oscuridad y va a ir sacándome de tinieblas para que mi corazón no se vaya por un camino engañoso. Porque dice acá que no se cubre con una vasija ni la ponen debajo de la cama, sino que la ponen en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿Te das cuenta? ¿Para qué ha puesto Dios su palabra? Para que sea una luz que me alumbre, para que sea una luz que me ilumine, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Por eso dice enseguida, mirad pues cómo que oís. Y devuélvase un poquito al versículo número 15, ahí de Lucas capítulo 8, en el versículo número 15, y mira lo que dice la Escritura, para que te des cuenta que de la luz que viene hablando es la palabra de Dios, la palabra que Dios ha puesto para que alumbre. Y no olvide que lo hemos leído en Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, la cual como una antorcha alumbra en lugar oscuro. ¿Te das cuenta? Que la palabra de Dios nos ha sido dada es para iluminar nuestro camino, para conducir nuestro corazón hacia el corazón de Dios. Porque dice, hablando de la palabra que cayó en buena tierra, dice, verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Miren lo tremendo. En Mateo, la palabra de Dios dice que el que oyó y entendió, ese es el que lleva fruto. Que la buena tierra equivale al que oyó y entendió. Pero aquí nos da un poco más de claridad. Y dice este verso 15,
que los que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces miremos esta primera parte, que es retener la palabra oída. Retener la palabra oída primero significa entender. Para entender significa que debo insistir en lo que me es difícil entender hasta que se me vuelva claro. Ahora, ¿cómo si yo no entiendo algo y fuera de eso no lo estudio y fuera de eso no persevero y fuera de eso no busco a Dios en oración? ¿Cómo voy a entender eso para poderlo retener dentro de mi corazón? No olviden que una de las cosas de las que habla la palabra de Dios es del terreno endurecido, que el terreno endurecido tuvo un problema y fue que no recibió la semilla. Por eso vinieron las aves del cielo y la comieron. O sea, el problema no es que la semilla no tuviera vida, el problema es que era la condición de la tierra y es la condición del corazón la que muchas veces tiene problemas. No que la palabra de Dios haya fallado, dice la Escritura, sino que todo el que desciende a Israel no es israelita. No que la palabra de Dios falle, sino que no todo el que viene a una iglesia viene en la búsqueda de Dios. No todo el que se congrega está buscando el corazón de Dios. No todo el que se dice ser creyente está buscando a Dios, está buscando conocer a Dios, está buscando rendirle su corazón al Señor. Por eso dice acá, el que retiene la palabra oída. Debo insistir en lo que me es difícil, en lo que no entendí, en lo que no me es claro. Este retener significa entender, pero este retener también significa creer. No olvidemos que se ha explicado, lo he explicado algunas veces, el pastor Wilson lo estuvo explicando nuevamente en la enseñanza del domingo de una manera muy clara, que lo que produce fe en nosotros no son los buenos deseos, sino que lo que produce fe en nuestro corazón es oír la voz de Dios a través de su palabra. Es su palabra la que hace en mí. No olviden, veamos el ejemplo de la semilla, el ejemplo de la semilla de mostaza, que fue muy claro, que es la semilla más pequeña, pero que produce un fruto muy grande, pero que realmente no es la capacidad de la semilla, sino que es lo que contiene la semilla de mostaza, que la semilla de mostaza lo que contiene es la palabra de Dios, y que lo que hace que esa semilla de mostaza pueda cumplir el propósito de Dios es que contenga esa palabra. Esa semilla recibió una orden de producir, y esa orden de producir que provino de Dios va a hacer que esa semilla dé fruto. De la misma manera, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por las buenas intenciones, no por los buenos deseos, no, necesariamente yo necesito oír al Señor. Entonces, te das cuenta que retener la palabra oída es entenderla, y necesito perseverar en ello. Es creerla, porque necesariamente esa fe ha de producir, esa palabra ha de producir fe dentro de mi corazón. Pero retenerla también significa obedecerla. Los efectos que esa palabra produce en mí. ¿Te das cuenta? Que no es simplemente recibir la palabra tiene que producir un efecto transformador en mi corazón, porque la palabra de Dios tiene vida, y cuando Dios nos imparte su palabra nos está impartiendo vida. Por eso nos damos cuenta que tantas veces es la actitud de nuestro corazón la que nos ha llevado a ser fríos y distantes con el Señor. Y por eso Dios nos está haciendo un llamado a su pueblo, a su iglesia, a cada uno de los que está despertando en este tiempo, a cada uno de los que está haciendo nacer de nuevo, que es necesario que volvamos a su palabra, que es necesario que volvamos a su consejo. Y junto a eso, mire lo que dice la Escritura: dan fruto con perseverancia. O sea, retener la palabra oída, que ya vimos que contempla tres cosas de las muchas más que pudiera tener, pero tres esenciales, como son el entenderla, creerla y obedecerla. Y ahora dice, y dan fruto con perseverancia. Y dan fruto con perseverancia. Perseverar en lo que Dios nos va enseñando.
Perseverar en todo aquello que Dios va plantando en nosotros a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de las palabras que Dios nos enseña, a través de sus siervos, de las personas que Él ha capacitado para enseñarnos en la palabra, a través de lo que Dios nos enseña a través de los hermanos, a través de lo que Dios nos enseña a través de nuestras familias, a través de lo que Dios nos enseña a través de las circunstancias, a través de lo que Dios nos enseña a través de todo lo creado. Pero ¿qué necesito yo? Perseverar en lo que Dios me va enseñando. Por eso aún cuando hablamos de la relación con Dios, hablamos de una relación en la que permanecemos. El Señor dijo que todo pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid. Si vamos a dar fruto, necesitamos perseverar. Y eso requiere compromiso, eso requiere dedicación, eso requiere disposición, eso requiere diligencia, eso requiere entrega. Y por eso necesitamos, como pueblo de Dios, volver a la palabra de Dios. Porque mire, ¿qué fue una de las cosas que hizo este joven Josías? Que lo que hizo fue no apartarse ni a diestra, ni a qué, ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda. Vuelva conmigo allá a Crónicas, por favor, en el capítulo número 34. 34, versículo número 3. Miremos que realmente, mis amados, el buscar a Dios, cuando se hace de manera religiosa y se hace como un simple acto o como una simple costumbre, nos va a llevar a ser las mismas personas incipientes todos los días, incipientes en relación con Dios. La palabra de Dios dice que Moab conservó su olor y su sabor, porque no fue pasado de vasija en vasija, que conservó su sedimento. Pero mire lo que dice acá el verso 3, segunda de Crónicas 34:3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, Josías comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ahora, ¿qué le produjo el empezar a buscar a Dios? ¿Te das cuenta que sí le produjo cambios dentro de su vida? Empezó a buscar a Dios, pero esa búsqueda de Dios empezó a afectar su interior. Y cuando la búsqueda de Dios empieza a afectar mi interior, indiscutiblemente también va a afectar mi exterior. Va a afectarme desde adentro hacia afuera, pero eso que empezó a afectarme adentro va a empezar a verse hacia afuera. Mire lo que ocurre aún con la semilla natural, que la semilla usted la siembra inicialmente en la tierra y usted al otro día pasa y parece que no hubiera nada. La semilla perdió de vista, pero está ocurriendo algo allá dentro de la tierra. Allá dentro de la tierra esa semilla empezó a germinar. Esa semilla empezó a brotar vida, esa semilla empezó a dar raíces y cuando menos piensa, empieza a hacerse visible fuera de la tierra el fruto que esa semilla está produciendo. Y va echando raíces y va creciendo, y va echando raíces y va creciendo. Y entre más va creciendo, más grandes son las raíces hacia abajo. O sea, va ocurriendo algo hacia adentro, pero también va ocurriendo algo hacia afuera. Mire que no es algo estático, porque hay muchos que consideran ser cristianos, pero su vida en el exterior no ha cambiado después de muchos años. Y no ha cambiado después de muchos años porque la pregunta es, ¿por qué no está pasando nada en el interior? Si lo que pasa en el interior realmente es genuino, necesariamente va a tener que notarse en lo exterior. Indefectiblemente va a tener que notarse en toda nuestra forma de caminar. Mire que todos estos reyes anteriores se habían dedicado a levantar altares, se habían dedicado a hacerle culto aún a todas las cosas, pero llegó este hombre en ese encuentro con Dios y Dios empezó a guiarlo, empezó a llevarlo a un encuentro con él y ese encuentro hizo que él saliera y empezara a limpiar, a derribar todo lo que había afuera, como dice ahí en este versículo número 4, dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales e hicieron pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido
sacrificios. Empezó a haber grandes cambios. Empezó a buscar a Dios. ¿Sabe qué? En el original esta palabra que aquí se utiliza para buscar significa frecuentar continuamente. ¿A quién empezó a frecuentar Josías? De manera continua, de manera permanente, a Dios. Y esa permanencia con Dios empezó a producir cambios interiormente en su corazón y exteriormente dentro de su vida. Segunda de Corintios, no pierda Crónicas que ahorita volvemos ahí. Segunda de Corintios, en el capítulo número 6. Mira lo hermoso. Había cosas que tal vez nosotros no sabíamos, pero cuando empezamos a relacionarnos con Dios y empezamos a relacionarnos con Dios a través de su palabra, nos vamos a dar cuenta que nosotros llegamos con demasiada basura a nuestra cabeza. Y por eso la palabra de Dios va podando y va transformando y nos va enseñando lo que es agradable, lo que es grato delante del Dios eterno y maravilloso que nos ha escogido para estar con Él. Segunda de Corintios, en el capítulo número 6, en el versículo número 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿De qué se había llenado Israel en los tiempos de Josías? Se había llenado de ídolos, de estatuas, se había llenado de toda esta clase de cosas. Pero mire lo que dice el verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice el verso 7, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire lo hermoso. ¿Qué empezó a hacer esa búsqueda de Dios en el corazón de Josías? Empezó a producir cambios. Empezó a producir un efecto de santificación. Empezó un efecto que dura toda nuestra vida, donde Dios está quitando todo aquello con lo que nosotros llegamos y con lo que nosotros pensábamos que era Dios, y va quitando todas esas imágenes erróneas de Dios para llevarnos a tener una imagen clara ahora acerca de quién es el Señor, acerca de quién es Dios. Vuelvo ahí entonces a Segunda de Crónicas, en el capítulo número 34. Ahora, ¿qué es lo que hoy muchas veces estamos buscando? Procesos instantáneos. Y nos vamos a dar cuenta que necesariamente en la vida del Señor, en la búsqueda de Dios, Dios va a ir haciendo procesos en nuestra vida. Procesos que muchas veces requieren años dentro de nuestro corazón. Años dentro de nuestra vida. Porque mire, a los 8 años de su reinado empezó a buscar a Dios, y a los 12 empezó a derribar los altares, que es lo que leíamos ahí en el verso número 3. 4 años empezó a buscar al Señor, y a los 4 años tomó la decisión de empezar a erradicar todos esos altares. Ahora pase al verso 8 y dice: a los 18 años de su reinado. Ha pasado tiempo, han pasado días. Después de haber limpiado la tierra y la casa, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años lleva trabajando en limpiar? 18 años. Y muchas veces nosotros queremos solamente hacer una simple oración y ya creer que estamos completamente transformados y hechos nuevos. Una cosa que necesita ser entendida es que Dios me hace justo inmediatamente, porque pone sobre mi vida la justicia de Cristo, para que yo sea visto como justo delante de Él.
Pero otra cosa es el proceso donde Dios empieza a ir quitando toda la basura que yo traía en mi corazón para empezar a plantar todos los pensamientos de Dios. Y eso requiere tiempo, dedicación, compromiso, consagración, entrega, búsqueda, aprendizaje de la palabra, conocimiento de la escritura en una relación íntima con el Señor. Porque miren cuánto tiempo ha pasado a los 18 años de su reinado. ¿Cuántos años lleva en ese proceso? Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Miren lo tremendo, 18 años, y después de 18 años ahora de estar haciendo limpieza, ahora da la instrucción de que ahora sea reparada la casa de ¿quién? La casa de el Señor, la casa de Dios. Habían recogido, les voy a narrar algunos versículos, los puede leer toda la historia detallada en casa, para irnos ahorita adelantando a unos versículos puntuales que le quiero dejar. La historia ahí narra que ellos empezaron a restaurar la casa de Dios y que fueron a revisar todo lo que estaba aconteciendo y empezaron a repartir y a utilizar el dinero que habían recogido en Judá y en Jerusalén para la reparación de ¿quién? De la casa, dejando una evidencia de cómo siempre se van a necesitar recursos en la obra del Señor. Se van a necesitar recursos de Dios. Alguna persona decía, yo no ofrendo ni diezmo ninguna iglesia, porque Dios no necesita dinero. Y es cierto, Dios no necesita dinero. Pero la obra del Señor allá donde nos congregábamos necesitaba pagar arriendo, necesitaba pagar la luz, necesitaba pagar los servicios. Entonces nos damos cuenta que muchas veces ¿a quién utilizó Dios para suplir esas necesidades que habían en su casa? Al pueblo de Dios. Así le plació al Señor. Y mira lo hermoso, porque dentro de toda esta historia encontramos unas características bien bonitas y bien especiales. Porque en el verso número 12, pase ahí al versículo número 12, cuando habla de cómo tomaron el dinero y empezaron a entregarle a los que trabajan en albañilería, a los que trabajaban en cantería, a los que trabajaban en la madera, y dice que no se le tomara cuenta ninguno de lo que le había sido entregado. Pero en este caso, el Señor hace una claridad bien especial que tiene que ver con nosotros. Y mire lo que dice el verso 12. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos, dice acá, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaab y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías. Y mire lo hermoso, ¿qué encontramos con estas personas? Que necesariamente cuando habla de que estos hombres procedían con fidelidad, aquí la palabra en su original habla de que ellos hacían o manejaban los recursos que recibían con honestidad. Qué hermoso. ¿A qué le daban destino al dinero que recibían? Destinaban el dinero que recibían para lo que lo habían recogido. Y esto es hermoso, porque habla de integridad. No era que recogían dinero para una cosa y después era para que los sacerdotes se enriquecieran, no. El dinero que se recogía para algo específico se invertía en lo específico. Había integridad. Mira lo hermoso. La iglesia, en los comienzos, allá en el libro de los Hechos, la palabra de Dios habla de cómo la iglesia se volvió dadivosa, cómo muchos, guiados por el Espíritu de Dios, vendían sus propiedades y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero mire lo hermoso, cuando hablamos de hombres que trabajan con honestidad delante de Dios, no vemos cómo los apóstoles se enriquecieron con lo que pusieron a sus pies, sino que los recursos que recibieron, esos mismos recursos, los utilizaron guiados por Dios para el pueblo de Dios, para la extensión de la obra de Dios. Y eso es maravilloso. Mira lo precioso. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo hombres íntegros en el manejo del dinero de las cosas del Señor? Y para eso se necesita tener conocimiento de Dios, una profunda relación con Dios, temor de Dios en el corazón.
En algún tiempo escuchamos a un hombre que no recuerdo el nombre, si lo recuerdo ahorita se los narro, pero de pronto alguno de los que me escuche lo conoce. Este hombre tenía como más de 91 años cuando lo escuchamos y escribió un libro que se llama Olivas Machacadas. Y este hombre a los 91 años narraba cómo Dios le permitió pastorear muchas congregaciones y cómo muchos de los que le acompañaban en el ministerio testificaban de cómo muchas veces fueron miles de pesos los que fueron puestos en las manos de este hombre. Pero este hombre a los 91 años tenía una casa muy sencilla que todavía estaba pagando a cuotas. O sea, cuánto dinero en la obra de Dios Dios puso en sus manos, pero mire la integridad de este hombre. A mí esos varones sí me retan. A mí no me reta el varón que quiere mostrar cuántas cosas ha obtenido, no. Me reta alguien cuando podemos ver esa integridad con el Señor, esa integridad en su corazón, esa fidelidad preciosa para con Dios que Dios puso en sus manos, pero lo que Dios puso en sus manos no lo utilizó para su beneficio, lo puso en las manos de Dios, para la gloria y honra del Señor. Y mire lo hermoso, cómo se estaba moviendo toda esta gente aquí, con fidelidad, con honestidad. Utilizaban las cosas para los que le habían sido asignadas, pero no solamente en esto, sino que esto nos lleva a pensar como cristianos que tenemos una relación con Dios, qué tan verdaderos y genuinos somos nosotros. En tu trabajo, qué tan genuino eres, qué tan honesto eres. Si te dan dinero para comprar materiales para algo, ¿qué clases de materiales compras con lo que te dan? ¿Qué clases de trabajo haces? Y eso habla de tu honestidad y de tu integridad, pero delante de Dios. Porque puede ser que delante de los hombres no se note, pero estamos hablando de hombres y mujeres en los que Dios pesa en su corazón. Hombres y mujeres que tienen temor de Dios dentro de su corazón y dentro de su vida. Narraba un hombre que era cristiano y dice que llevó su auto a que le hicieran cambio de aceite. Y le hicieron el cambio de aceite y lo llevó donde otro hermano, supuestamente cristiano. Le hizo cambio de aceite, le pasó la factura y le dijo, le puse mejor filtro, le cambié el aceite. Por alguna razón, como a los 2 o 3 días se le varó el carro al Señor. Y lo llevó a otro taller, y cuando lo llevó a otro taller, en ese otro taller que lo tuvo que llevar, le dijeron, Señor, tiene que cambiarle el aceite a este carro, porque ese aceite está pésimo. Y él dijo, pero ¿cómo así? Si hace 3 días se lo cambié. Y él estaba recordando que lo cambió de un hombre cristiano. Y dijo, no, venga, le muestro. Cuando le mostró el aceite de ese carro negro, horrible, el filtro viejo, se fue enojado donde aquel cristiano a hacerle el reclamo. ¿Y qué clase de cristiano eres si no eres honesto? Si me dijiste que habías cambiado el aceite del carro y me dejaste el mismo aceite, lo único que me pasaste fue la factura. ¿Te das cuenta? Que no solamente son asuntos para los que podamos manejar algún recurso de la obra de Dios, es para los asuntos personales de tu vida. Qué tan honesto y transparente eres en las cosas de Dios. Por eso necesitamos volver a la palabra de Dios. Por eso necesitamos volver al consejo de Dios, al consejo maravilloso de el Señor. Entonces pase por favor ahí al versículo número 14, segunda de Crónicas, capítulo número 33, versículo número 14. Y mire lo que dice acá. Ellos estaban allá en el templo haciendo la obra y entraron a cierto lugar a acabar de recoger el dinero que había allí. Y dice, y al sacar el dinero que había sido traído, 34:14, a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Entonces, me llama mucho la atención esta porción, porque ¿qué era lo que los estaba guiando todo el tiempo? Si aquí este sacerdote apenas encontró el libro de la ley. Y la pregunta es, ¿en qué se estaba basando para honrar a Dios? ¿Y qué era lo que lo estaba guiando? Y dice el verso 15, acompáñame a leer allí para que te des cuenta. Y dice, y dando cuentas Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán.
Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Mire lo tremendo. Después de tanto tiempo, ¿qué encontraron? Un libro. Y la pregunta es: ¿dónde estaba la palabra de Dios? Qué tremendo. Qué tremendo esto. Que lo que estaba sin uso era la palabra de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta, qué tan presente es. Que tantas veces lo que está sin uso en nuestras vidas es la palabra del Señor. Que lo que está sin uso en nuestras vidas es la palabra de Dios. Y la pregunta es: ¿qué hemos hecho nosotros con la palabra de Dios? Aquí se había vuelto un libro olvidado. Lo encontraron y lo trajeron. Mire que el sacerdote mismo encontró el libro y en lugar de preguntarse qué clase de sacerdocio estoy llevando, lo mandó como un libro más al rey. Pero mire lo tremendo. ¿Cuántos leen la palabra como un libro más? Pero mire lo que aconteció con este rey. Pase al verso 19. Cuando ese Hilcías tomó ese libro que le dieron y lo empezó a leer delante del rey, dice el verso número 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro en este libro. Y mire lo hermoso. Cuando empezó a escuchar las palabras de este libro, esas palabras no pasaron desapercibidas delante del rey. Él, frente a la lectura, se vio confrontado. Empezó a ver la realidad frente a la voluntad de Dios y empezó a ver confrontado su corazón. Empezó a ver confrontada su vida. ¿Te das cuenta? Que la palabra de Dios no es simplemente un libro para oír, es un libro, es una palabra que tiene que tocar tu corazón, es una palabra que tiene que confrontar tu vida, es una palabra que tiene que poner un espejo sobre cada uno de nosotros, porque muchas veces nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo de fábulas y abrazamos mucha cosa sencillamente porque nos hemos olvidado de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se advirtió en el libro de Timoteo y aún en el libro de Tito que no hiciésemos caso a fábulas judaicas, que no hiciésemos caso a mandamientos de hombres? ¿Por qué terminamos en eso? Porque abandonamos la palabra de Dios. Miren lo tremendo. ¿Qué habían hecho en esta época con la palabra de Dios? Se había vuelto un libro olvidado. Pero cuando estas palabras fueron abiertas, y miren lo hermoso, cuando las palabras de Dios son abiertas, algo tienen que producir en el corazón. No pasan desapercibidas. No pasan así nomás. Pasó algo en el corazón de este rey. Y él mandó a consultar. Porque reconoció: no hemos hecho las cosas a la manera de Dios. No hemos hecho la voluntad de Dios. No hemos estado en los caminos del Señor. Nos hemos ocupado de tantas cosas, pero no hemos entendido la palabra de el Señor. No hemos entendido la palabra del Señor. Pase ahí al versículo número 26. Ahí en los versos intermedios narra de que la respuesta de Dios frente a la consulta fue que Él iba a traer todo el enojo que había anunciado por violar su palabra, pero mire que el Señor hace una diferencia. Y mire lo hermoso, en el verso 26. Dice: mas al rey de Judá, que en este caso es Josías, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí. ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta la diferencia? A ser un simple oidor, a ser alguien al que la palabra de Dios le está traspasando el corazón. Cuando este rey Josías, que estaba buscando a Dios, oyó las palabras de Dios, ¿qué produjeron las palabras de Dios? Humillarse delante de Dios. Amados, ¿cuántas palabras de Dios hemos oído y ni siquiera han conmovido nuestro corazón? Ni siquiera nos han movido a caer postrados delante de Dios. Pero mire lo que el Señor está diciendo. Cuando oíste las palabras de este libro, se estremeció tu corazón. Se estremeció. Te pregunto, ¿cómo no oír a Dios y estremecernos en nuestro corazón? Pero, ¿por qué hemos dejado la palabra de Dios? Porque hemos dejado de oír a Dios. Nos estremecemos por muchas cosas, pero no nos estremecemos escuchando el deseo del corazón de Dios. ¿Te das cuenta? Porque este es un llamado para la iglesia de volver a la palabra de Dios, de volver a oír al Señor, de volver a oír esas palabras de Dios que estremezcan el corazón y nos lleven a caer rendidos completamente ante el Señor, como dice acá. Y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. ¿Qué produjo estas palabras en el corazón de este hombre? Miren lo tremendo. Oyó al Señor, se quebró su corazón, se humilló delante del Señor. Esas palabras, no olvide que están produciendo un cambio interior, pero también van a producir un cambio exterior. Para no demorarnos mucho, por hoy terminemos. Dice, pase ahí al versículo número 29. Miren lo que aconteció con él. Ahora, ¿qué quiere este Josías? Miren lo hermoso. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. ¿Y qué hizo el rey? Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro de pacto que había sido sellado en la casa de Jehová. Que había sido hallado en la casa de Jehová. Mire, él sintió que las palabras de Dios le estremecieron en el corazón. Y ahora, ¿cuál era su deseo? Que el pueblo oyera las palabras de Dios. Reunió a todo el pueblo para leerle esas mismas palabras, para que esas palabras produjeran en el pueblo un humillarse, un volverse. No olvide, si escuchamos a Dios, de verdad, escuchar a Dios va a producir un volvernos a Él. Un volvernos a Él. Mire, pase al verso número 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. O sea, ¿cómo fue la limpieza? ¿Qué se decidió a dejar? ¿Te das cuenta? No se decidió a dejar nada. O sea, la limpieza empezó a ser total. E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¿Te das cuenta? Se volvió un hombre tremendo. Todo el tiempo vivió aferrado a Dios con todo su corazón. Y vaya conmigo a Nehemías, por favor. Ya casi vamos a terminar, mis amados, pero es muy importante que podamos entender esta necesidad que tenemos la iglesia de volver a la palabra de Dios, de escudriñarla, de aprenderla, de meditar en ella, de lo que leíamos al principio, de preservar, de conservar, de retener lo que hemos oído, de entenderlo, de creerlo, de obedecerlo y de perseverar en ello con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Ahí en el libro de Nehemías vamos a ver con mucha claridad Nehemías capítulo número 8, versículo número 1. ¿Usted qué quiere ver qué es un avivamiento bíblico? Y te vas a dar cuenta que un avivamiento bíblico realmente no se da por una manifestación tremenda de señales, porque la gente levantó las manos y le cayó polvo de oro sobre las manos y todas estas cosas. Miren lo que vamos a leer acá. Nehemías capítulo 8, verso 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo.
y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, leyó la palabra de Dios desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué estaban pendientes? De oír. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él, y aparece una lista de nombres. Pase al verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Pase al verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen ¿qué? La lectura. Y cuando todos estaban leyendo y estaban escuchando toda esta palabra, ahí toda la historia narra que el pueblo se quebrantó y cayó de rodillas delante del Señor. ¿Te das cuenta? Eso sí es un avivamiento. Un avivamiento como el que leímos en Josías. Cuando oyó las palabras de Dios, cayó postrado delante del Señor. ¿Por qué necesitamos volver a la palabra de Dios? Para que nuestro corazón caiga rendido a los pies de Dios. Mire, ¿sabe cuándo hay un avivamiento? De verdad. Hay un avivamiento cuando la gente entiende la palabra de Dios. Cuando empezamos a tener entendimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, del deseo del corazón de Dios, allí hay un verdadero avivamiento en el corazón, un verdadero avivamiento en la vida. Cuando usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, de una manera muy especial, nos deja ver que aunque está lleno de manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios, realmente lo que sobresale allí en todo el libro de Hechos de los Apóstoles es la dirección del Espíritu Santo, que era el que estaba guiando la iglesia. El Espíritu Santo era el que los guiaba, el que los enviaba, el que los dirigía, el que muchas veces les decía, aquí no van a hablar, como lo hizo con el apóstol Pablo. Estaban bajo la dirección, lo que sobresale es una iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo, pero lo segundo que sobresale en el libro de Hechos, no los busques, o los voy a leer rápidamente, porque son varios, pero quiero leérselos para que entiendan lo que sobresalía. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Miren lo hermoso. ¿Qué empezó a prosperar? ¿Qué empezó a crecer? ¿Qué empezó a abundar? ¿Qué empezó a llenar sus corazones? La presencia de Dios y la palabra de Dios. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor. Mira lo hermoso. Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 13:48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Hechos 18:11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hechos 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Te das cuenta? Que una y otra vez en el libro de los Hechos vemos cómo la palabra de Dios empezó a estar plantada en el corazón de la iglesia. Por eso en la iglesia necesitamos, mis amados, volver a la palabra de Dios. Mira lo hermoso, lo que aconteció en la vida de Josías, que lo hemos mirado así muy por encima. Pero te invito a que leas, a que escudriñes esa vida de Josías y te des cuenta, porque después te vas a encontrar ahí como él celebró un día de la Pascua, pero de una manera tremenda, cómo proveyó los sacrificios, cómo se dio orden en el templo de una manera hermosa. Porque cuando volvemos al Señor, el Señor nos va a dirigir conforme a su voluntad. Y ya no le diremos amén a todo lo que escuchemos, sino diremos amén a todo lo que escuchemos que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta noche.
Gracias por tus palabras que siempre han edificado y edifican y edificarán nuestras vidas en tu santísimo temor. Permítenos a este pueblo entender la necesidad que tenemos de volvernos a tu palabra. La necesidad, oh Dios de los cielos, de que tu palabra no sea un libro olvidado para nosotros, porque tal vez creemos que el escuchar una y otra cosa, Señor, precioso es meditar tu palabra. Y tantas veces, oh Dios, lo que más desconocemos es lo que tú has dicho, los pensamientos que tú has expresado. Y muchas veces, Dios de los cielos, lo que hemos hecho por nuestra falta de ahondar y escudriñar tu palabra es tergiversar tus pensamientos. Señor, ayúdanos a no pensar, como dijo el apóstol Pablo, más de lo que está escrito, más de lo que tú ya has establecido, porque nos has dejado lo que nosotros necesitábamos para poder conocerte, lo que nosotros necesitábamos para poder ser edificados en tu santísimo temor. Por eso te rogamos, Padre, permítenos a este pueblo entender la necesidad de ir a tu palabra, la necesidad de escudriñarla, la necesidad de entenderla, oh Dios, la necesidad de perseverar, de escudriñarla, la necesidad de meditarla, la necesidad, Señor precioso, de estar cada día, Señor, aprendiendo, entendiendo, conociendo, Señor, hasta que sea por tu gracia el que nos vayas aclarando tus pensamientos y nos avives en fe con esa palabra, Señor precioso, llevándonos a poner la mirada en ti, y no solamente la mirada en ti, sino que esa palabra afecte nuestras vidas para que caminemos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre, te damos gracias por esta noche, bendigo a todos mis hermanos y te pido, Dios, trae ese amor, ese anhelo, ese despertar, porque escudriñemos la palabra, porque la aprendamos, oh Dios de los cielos, porque seamos osados en estudiarla, en escudriñarla, en ir en oración y como aquel Job, poder en tu presencia decirte, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y que se cumpla en cada uno de nosotros lo que tú has dicho y serán todos enseñados por Dios. Padre, gracias por tu amor y bendición y gracias por tu infinita misericordia. Te bendecimos de todo nuestro corazón en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Mis amados, un abrazo especial para todos, que todas estas palabras nos ayuden a entender que tenemos una necesidad de volver a la palabra y de poner los ojos en lo que está escrito, en esa lámpara que es lumbrera a nuestros pies, en esa luz que alumbra todo nuestro camino. Un abrazo especial para todos, que el Señor los bendiga.